Luego de realizar una descripción general de las técnicas de sintonización de PID, ahora vamos a pasar a discutir dos conceptos muy importantes del control PID: los lazos de control en cascada y los sistemas discretos. Ambos conceptos son fundamentales para la mayoría de los sistemas de control prácticos, y cada uno cambia la forma en que nos acercamos y pensamos en nuestro problema. Por lo tanto, vale la pena dedicar un tiempo a discutirlo con un poco más de detalle. Mi nombre es José Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones de MathWorks y hoy voy a presentar la traducción a español del contenido de charlas técnicas de Brian Douglas. ¿Qué es el control en cascada? Bueno, para responder esto, volvamos al ejemplo que usamos en el segundo video de esta serie, un controlador de altitud para un dron cuadricóptero. Recordemos el diagrama de bloques para este sistema. Comenzamos con una altitud de referencia. Esta es la altitud a la que queremos que el dron se mantenga suspendido. Y luego se pasa por un comparador para generar un término de error, que luego alimenta un controlador PID. Este genera un comando de velocidad de la hélice, que luego se envía a la hélice que comienza a girar, y la salida de este bloque es la verdadera velocidad de la hélice. La velocidad de la hélice genera una fuerza que actúa sobre el dron ajustando la altitud, y finalmente un sensor mide la altitud y retroalimenta al comparador al principio del ciclo. Este es nuestro ciclo de retroalimentación clásico y tiene un solo controlador PID, que es a lo que estamos acostumbrados. Pero ahora concentrémonos en la hélice en sí. El comando de la hélice es la entrada y la velocidad resultante es la salida. Pero si recordamos los videos 5 y 6 de esta serie, hablamos sobre el control de un motor y que es una hélice más que un motor con un extremo un poco elegante. Por lo que en lugar de un solo bloque etiquetado como hélice, este es en realidad un pequeño circuito de retroalimentación en sí mismo. Está el controlador que pasa por su propio comparador. El error resultante se alimenta a un controlador PID. La salida del controlador es el voltaje que se le aplica al motor y hace que el motor gire. La velocidad del motor se mide con un sensor y se retroalimenta al comparador. Ahora tenemos dos lazos de retroalimentación en nuestro sistema, uno que controla la velocidad del motor y uno que controla la altitud del dron. Podemos llamar a estos dos lazos lazo interior y exterior para que podamos distinguir entre los dos. Estos son lazos en cascada o lazos anidados. El lazo exterior maneja el punto de referencia del lazo interior y el lazo interior afecta la ruta de retroalimentación del lazo exterior. Es decir, están íntimamente conectados. Probablemente esperaríamos que con un sistema con dos controladores PID interactuando entre sí, esto requeriría un enfoque ligeramente diferente para controlarlo, en comparación con un sistema con un solo lazo, y sería correcto, pero puede que no sea tan diferente. La primera pregunta podría ser ¿por qué diseñar un sistema con lazos de control en cascada en primer lugar? Es decir, ¿por qué no seguir con un enfoque de lazo único con el que tenemos tanta experiencia? Por ejemplo, un enfoque de lazo único sería diseñar un controlador PID que toma el error de altitud y emita un voltaje del motor. En este caso, la altitud acciona directamente el voltaje del motor. No hay un paso intermedio de primero comandar la velocidad del motor. Entonces hay dos razones. La primera es que con un enfoque en cascada puede ser más fácil aislar los problemas en el sistema. En nuestro ejemplo del lazo único, si tenemos un problema con el motor, entonces puede ser difícil probar solo el motor por separado del resto del sistema de altitud. Con el escenario del lazo en cascada podríamos ejecutar el controlador del motor en lazo cerrado y determinar si existe un problema con el motor o con el resto del sistema que está interactuando con el motor. La segunda razón para los lazos en cascada es que varios grupos pueden trabajar partes separadas del problema. Un equipo puede construir y diseñar el controlador del motor, mientras que otro equipo es responsable del controlador de altitud. Este es especialmente el caso si compramos un motor con un controlador del motor integrado. El proveedor que construyó el motor ya habrá diseñado el lazo de control interno para nosotros y solo necesitamos incorporar el lazo externo a su alrededor. Pero una razón más importante para tener lazos en cascada es poder ejecutarlos a diferentes velocidades para abordar diferentes problemas y fuentes de error.
el controlador del motor puede responder rápidamente a las perturbaciones locales, mientras que el controlador de altitud se puede ajustar de forma conservadora para rechazar el ruido del sensor y aumentar la estabilidad. Por ejemplo, en el control en cascada, digamos que el motor de la hélice necesita 10 voltios para hacerla funcionar a 100 revoluciones por minuto. Y digamos que esta es la velocidad requerida para hacer flotar el dron. Ahora agregamos alguna perturbación en nuestro lazo. Tal vez el voltaje de la batería cae porque otro dispositivo de alta corriente en el dron se encendió. O tal vez el lubricante y los rodamientos del motor se calientan y cae la resistencia, requiriendo menos voltaje para la misma velocidad. En ambos casos, el controlador del lazo interno puede detectar este error y ajustar el voltaje del motor en una fracción de segundo para que la velocidad de la hélice apenas se vea afectada. Si el lazo interno es lo suficientemente rápido, entonces las perturbaciones del motor ni siquiera serían vistas por el lazo externo, porque no habría un cambio notable en la altitud. Esto permitiría que el lazo exterior sea mucho más lento y solo responda a perturbaciones relativamente lentas, como por ejemplo ráfagas de viento. Ahora, si solo hubiera un lazo de control, entonces el controlador de altitud tendría que sentir ese pequeño cambio en la altitud y ajustar rápidamente el voltaje del motor en esa fracción del segundo. Si ajustáramos el lazo externo para que fuera tan agresivo, entonces respondería más rápido a los cambios de altitud, pero también respondería rápidamente al ruido del sensor de altitud, y esto no es ideal. Por lo que es un sistema mucho mejor tener estos dos lazos en cascada, con cada lazo apuntando a un conjunto diferente de puntos de referencia y perturbaciones. Ahora que entendemos por qué necesitamos los lazos en cascada, analicemos rápidamente algunas formas de ajustarlos. Primero, si el lazo interno es mucho más rápido que el lazo externo, es decir, el ancho de banda es de al menos 5 a 7 veces más, entonces es posible ajustarlos por separado. Para nuestro ejemplo del dron, podríamos ajustar primero el controlador del motor y asegurarnos de que cuando comandamos una velocidad, el motor gira rápidamente con el rendimiento que queremos. Y luego, dado que el lazo interno es tan rápido, cuando el lazo externo solicita una velocidad del motor, el motor gira a esa velocidad rápidamente, de modo que para el lazo externo se podría ver como instantáneo. Por lo tanto, para sintonizar el lazo externo podemos suponer que el lazo interno no existe y que el comando simplemente pasa directamente. De esta manera, esencialmente estamos sintonizando dos lazos individuales exactamente como estamos acostumbrados. Si los dos lazos deben operar aproximadamente al mismo ancho de banda, entonces la sintonización se vuelve un poco más difícil porque no podemos afirmar que el lazo interno es lo suficientemente rápido como para ser instantáneo y el rendimiento del lazo interno afecta al lazo externo. Vamos a resaltar tres formas diferentes de abordar la sintonización, pero no vamos a entrar en detalles sobre ninguno de estos métodos. Si desean obtener más información, consulten los enlaces en la descripción del video. La primera forma es solo un enfoque iterativo. Este método requiere que primero sintonicemos el lazo interno con una conjetura y luego sintonicemos el lazo externo mientras se ejecuta el lazo interno. Si esto no es suficiente para ambos lazos cuando hayamos terminado, debemos volver y modificar el lazo interno nuevamente e iterar continuamente hasta que obtengamos el rendimiento que estamos buscando. Sin embargo, una forma más fácil es tratar el sistema como un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas en lugar de dos sistemas de salida y entrada única en cascada. Usando una representación de espacio de estado podemos tratar todo el modelo como un sistema dinámico único y sintonizar ambos lazos simultáneamente usando una variedad de métodos de sintonización basados en espacio de estado. Finalmente, podemos usar software para sintonizarlos automáticamente, tal y como lo mostramos en el último video. Las capacidades de sintonización automática de MATLAB y Simulink se pueden usar para sintonizar los dos lazos al mismo tiempo. Obviamente hay mucho más que podríamos cubrir de lazos en cascada, pero dirijamos nuestra atención a un tema que afectará casi todos los controladores PID que creemos, y es el controlador PID discreto. Similar a lo que acabamos de hacer con los lazos en cascada, la idea es utilizar esta oportunidad para presentar el tema de los controladores discretos y tal vez brindar la información suficiente para explicar por qué es importante aprender del tema y cómo un controlador PID discreto difiere de un controlador continuo. Como siempre, para obtener más información pueden encontrar los enlaces en la descripción del video.
¿Por qué control discreto? ¿Por qué no tratar simplemente el tiempo como una variable continua como lo experimentamos en la vida real? La razón es porque los controladores que diseñamos generalmente se ejecutan en computadores digitales y los computadores digitales no se ejecutan continuamente, sino que se actualizan cada tiempo de muestra. Por ejemplo, esto significa que si un proceso en un computador se ejecuta a 1 Hz, entonces una vez por segundo el controlador lee los sensores, realiza algunos cálculos y luego comanda a los actuadores. Los actuadores mantienen ese comando durante todo el segundo, antes de recibir un nuevo comando en el siguiente tiempo de muestra. Contrastemos eso con un sistema continuo o un computador analógico donde el comando del actuador cambia continua y suavemente. Los sistemas digitales también tienen otras características únicas como la cuantificación y el retraso de transporte. Pero para explicar cómo los computadores digitales afectan el diseño de un controlador, solo nos centraremos en el tiempo de muestra para el resto de este video. Si el tiempo de muestra es lo suficientemente corto en comparación con la dinámica de nuestro sistema, entonces se comporta muy similar al sistema continuo. Esto se debe a que el controlador puede leer los sensores y actualizar los actuadores tan rápido que parece prácticamente continuo. Sin embargo, a medida que el tiempo de muestra aumenta, el resultado discreto difiere cada vez más del resultado continuo. Para entender por qué, imaginemos este escenario. Queremos caminar del punto A al punto B y para hacerlo tenemos que caminar por un pasillo que se curvea. Si las luces están encendidas y nuestros ojos están abiertos, entonces esto es lo análogo al dominio del tiempo continuo. Podemos ver todo a medida que sucede y ajustar continuamente nuestra ruta. De hecho, probablemente podríamos incluso correr por el pasillo. Ahora, si cambiamos la luz continua por una luz discreta, entonces las cosas cambian. Si el cambio de la luz es muy rápido, tan rápido que parece que las luces están encendidas, entonces la situación se ve igual y podemos correr por el pasillo. Sin embargo, si el parpadeo de la luz se ralentiza y solo podemos ver una vez por segundo o una vez cada pocos segundos, ya no podemos correr por el pasillo, o al menos no con tanta confianza como antes. Este es el efecto que tiene la discretización en nuestro controlador PID continuo. Si el tiempo de muestra es relativamente rápido, el controlador PID puede ver todo y reaccionar de la misma manera que antes. Sin embargo, si el tiempo de muestra es relativamente lento, el parpadeo de la luz es lento. Entonces el controlador PID tendrá que ser ralentizado para evitar que metafóricamente choquemos con las paredes. Ahora, la estructura del algoritmo PID también se ve diferente entre el dominio continuo S y el dominio discreto Z. Ambos tienen un término en la derivada filtrada y hay integrales en ambos lados, pero como es de esperar, dado que se ven diferentes, los términos KP, KI y KD no son los mismos, incluso para sistemas equivalentes. Sin embargo, hay varias formas diferentes de convertir del dominio S al dominio Z y nuevamente pueden consultar los enlaces en la descripción del video para encontrar más detalles al respecto. Por lo que un enfoque típico para ajustar un controlador PID discreto es sintonizarlo primero en el dominio S y luego convertirlo al dominio Z, mientras nos aseguremos que el tiempo de muestra sea lo suficientemente rápido para mantener el mismo comportamiento. Entonces podemos implementar este controlador PID en un computador digital y estar seguros que se comportará de la manera que deseamos. Ahora quiero terminar este video explicando rápidamente por qué primero aprendimos y hablamos sobre los controladores en el dominio continuo. ¿Por qué no construimos y sintonizamos nuestro controlador PID en el dominio discreto desde el principio? La respuesta es la misma respuesta de por qué usamos modelos lineales para aproximar nuestros sistemas no lineales. Es porque resolver problemas en el dominio S es más fácil y tenemos muchas más herramientas a nuestra disposición para el dominio continuo, al igual que tenemos muchas más herramientas para sistemas lineales. Además, a menudo la planta que estamos controlando es en sí misma continua, por lo que modelar tanto la planta como el controlador en el mismo dominio continuo simplifica el problema. Y como acabamos de ver, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como un tiempo de muestra lo suficientemente rápido, estas representaciones imperfectas siguen siendo lo suficientemente buenas para hacer el trabajo y son más fácil que otra alternativa. Así que espero que esta discusión rápida haya dado una idea del control en cascada y los controladores PID discretos.
Hasta aquí la serie de control PID. Si no quiere perderse otros videos y nuevas series, no olvide suscribirse a este canal. Si desea ver otros temas en teoría de control, los invitamos a ver el canal de Brian. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.